sea, un corazón resentido nunca es feliz. Volvemos a ser feliz con comillas. O sea, no conozco a nadie que más o menos le vaya la vida bien que tenga rencor. Al igual que a la gente rencorosa que conozco, siempre sufre. Entonces, Marian, la base de una buena gestión emocional, la escucha sin juzgar sería como uno de los innegociables, y dentro de esa buena gestión emocional, ¿qué otras cosas serían importantes? Bueno, yo creo que lo primero de todo es saber si esa gestión emocional, o sea, si sabes hacerlo, es decir, pues a mí sí me da bien, o no tengo ni idea, es decir, ese primer criterio. Lo segundo es, si uno nota que esa gestión emocional influye en el físico, es decir, que tiene como una consecuencia física, que a mí es que yo noto que lo hago tan mal que me duele la tripa, me duele la cabeza, tengo migrañas, se me contractura el cuello, es decir, que uno lo vea. Lo tercero es aprender a expresar cómo me siento sin herir, es decir, cuántas veces nos tragamos las cosas porque no queremos herir a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros suegros, y tenemos tanto miedo de cómo lo vamos a decir. Y entonces yo creo que una de las cosas más importantes es aprender a comunicar lo que nos pasa, es decir, sin herir. Pero a mí es que últimamente noto que en el trabajo me está pasando esto, es que últimamente noto que me hablas mal a la pareja, a los padres, últimamente noto que me controláis demasiado. Y si nosotros aprendemos a comunicar cómo nos sentimos sin herir, no desde la agresión, no desde el grito, no desde, sino desde esa parte mucho más cercana, mucho más, oye, te digo esto, yo creo que esa gestión emocional es mucho más sencilla, ¿no? Y luego, no tener miedo a entender que hay todo un mundo emocional en nuestras vidas, que todo genera una emoción, es decir, que todo lo que nos sucede genera una emoción. Entonces, que cuanto mejor lo gestionemos, es decir, hay cosas que diremos, esto no lo permito que me afecte, y esto lo tengo aquí tapado, pero que sepamos que las cosas generan una emoción en nosotros mismos y conocer cómo funcionamos al respecto. Marian, tú dices que me encanta que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos, ¿no? Y ahora sí que es el momento de que hablemos de esa voz interior. ¿Qué es eso de la voz interior? ¿De dónde proviene? ¿Cuánto nos influye? ¿Qué daño nos hace? Bueno, pues mira, esto es que me parece un tema clave. En el primer libro, me acuerdo que, yo expliqué pues, que todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando nuestra vida. Entonces yo decía, todos nosotros tenemos una voz que nos dice, has engordado, tu marido no te hace caso, tu jefe es impresentable, tu hijo es un desobediente, bum, bum. Mira esa que ha dado a luz y está estupenda y yo en cambio sigo con 10 kilos de más, mira ese que no sé qué, ese que le han ascendido y a ti no. Es decir, esa voz interior nos tortura. O sea, yo creo que muchas veces habría que bajarle el volumen, ¿sabes? O ponerle mute durante unos días y que nos deje en paz. No lo vas a conseguir, ¿para qué vas a aplicar este puesto de trabajo? Seguro que no te cogen. Es decir, esto tiene un impacto constante en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Que en un momento dado me pasó que todo el mundo, muchísima gente me decía, me preguntaba por la voz interior y cómo se desactiva y qué hacer con ella, pero en conferencias la gente levantaba la mano y decía, ¿y la voz interior? Y dije, yo tengo que investigar más a fondo esta voz interior. Entonces yo en consulta lo trabajaba muchísimo de una manera y he decidido plasmarlo en el libro. Y entonces he lanzado un concepto que en el libro lo describo con mucho más detalle, pero que me encanta compartirlo aquí contigo, Cris, que es la grabadora. Yo explico que la grabadora en la infancia se convierte en la voz interior en la edad adulta. Es decir, esto es un símil, lógicamente. Uno nace y es como si tuviera una grabadora, le meten un chip y le ponen a grabar. Record, ¿no? Y empiezan a grabar. ¿Y qué se graba? Cómo nuestros padres, nuestros cuidadores hablan de nosotros, cómo se hablan entre ellos, es decir, el ambiente de este es un pesado, qué niña más intensa, no hay quien la soporte, es una fracasada, qué feuchilla es esta niña, cómo se hablan entre ellos, el trato que hay entre las personas que nos cuidan en casa y cómo nos hablan a nosotros. Este niño es un pesado, no te soporto, no sé cuántos y tal, ¿no? Entonces, cómo se hablan entre ellos, cómo hablan de nosotros y cómo se dirigen a nosotros. Y un día de repente esto deja de grabar, stop, y empieza play, pum. No lo vas a conseguir este niño, no puede, no lo va a conseguir, papá. Que me di cuenta que de repente cuando yo quería desbloquear la voz interior, me tenía que ir muchas veces a la infancia, a la juventud o a la adolescencia. Y con la técnica del MDR, que yo la uso muchísimo y que en el libro la explico, o con otro tipo de técnicas, desbloquear esa voz interior que te dice, no puedes, no lo vas a conseguir, ¿para qué? No vas a encontrar pareja, no vas a encontrar trabajo, eres un fracasado, te culpa, esa voz de la culpa es terrible, la voz de la culpa, esto lo has hecho mal. Y hasta que uno no tiene que analizar esa voz,
la vida es como que te costara, es como si lleváramos una mochila de piedras detrás, porque es 2 pasos para adelante y otro para atrás, porque todo cuesta el doble. Cuando conseguimos entender de dónde viene esa voz, perdonar, pues eso que sucedió. Otro día lo hablaba con un paciente y en su caso fue un profesor que lo tuvo por el pueblo donde vivía. Ese profesor daba clase a muchas personas y en esa persona le decía: tú eres el tonto de la clase, tú dedícate toda la vida al campo porque tú no vas a llegar nunca a leer y a escribir y a poder trabajar en algo, ¿no? Entonces, toda su vida llevó esto. ¿Qué pasó? Que en un momento dado cambiaron de profesor, consiguió más o menos aprobar, tal, y empezó a trabajar, pero es una persona que siempre lleva a él: eres el tonto. Y me dice: yo es que soy el tonto. Yo estoy en un grupo de trabajo y sé que soy el tonto. Y entonces yo le decía: ¿pero dónde te viene esto? Porque creo que es un tío que no es nada tonto, ¿no? Y en un momento dado me dice: pues Marian, ¿sabes qué? De un profesor que tuve en el pueblo, que me decía que era el tonto. Es decir, que muchas veces tenemos que desarticular cosas. Yo siempre digo que nuestros padres lo intentaron hacer lo mejor que podían con nosotros. Es decir, conozco a ningún padre que voluntariamente haya dicho: a por él, vamos a destruirle. Eso no sucede. Pero con las herramientas que tenían, con las circunstancias económicas, sociales, lo que fueran, pasaron cosas y nosotros somos esponjas. Y entonces de repente, entre la personalidad que traemos de base, genética, de la que traemos de recién nacidos, con la que vamos adquiriendo y con ese entorno afectivo que nos va marcando, yo muchas veces le digo a la gente: a tu hijo no le digas que es un desordenado, dile el cuarto está desordenado. Es decir, no te dirijas a él como desordenado, sino él tiene la capacidad de ordenar un cuarto que está desordenado. Este detalle tan tonto ayuda a que lo que vamos impregnando en ellos es que tiene una personalidad que puede conseguir las cosas que se propone, es decir, dentro de un orden, pero le potenciamos lo bueno, le regañamos, le moldeamos con las cosas más negativas, pero no creamos eso. Y cada uno de nosotros, incluso uno puede tener 40 años, que ha pasado, y dices: es que yo ahora, María, no me atrevo a cambiarme de trabajo porque me da miedo. Porque, ¿y si decepciono a mis padres? Yo, ¿cómo vas a decepcionar a tus padres? Si tus padres tienen 70 y tantos años y entonces de repente sale la decepción de los padres, siempre la decepción. Entonces, ese punto, que yo lo hablaba en el primer libro, que decía: la felicidad depende de cómo interpretamos las cosas. Y la interpretación de las cosas, yo decía, depende del sistema de creencias que hemos dicho al principio, ese juicio rápido que tenemos sobre todo, nuestro estado de ánimo, de nuestra voz interior. Esa voz interior a veces te impide disfrutar del día a día. Es que como te sabotea, te hace autoboicot. O sea, y yo siempre digo que tu voz interior te sirve para apoyarte y no para hundirte, porque te hace autoboicot. No lo intentes. Yo a mis pacientes, una de las labores más potentes que hago en consulta es desbloquear, desarticular esa voz interior. O sea, la desmenuzo, leo cómo es tu voz interior. Mucha gente se sorprende, ¿no? Y dice: pues no me lo he planteado. No, analiza. Te voy a dejar en un despacho, vas a escribir qué te dice la voz. Y te salen muchas veces cosas buenas, pero hay veces que salen cosas muy negativas, que nos tratamos muy mal, que es que a veces somos nuestros peores enemigos y nos hacemos autoboicot en muchos temas. Entonces, ser conscientes de esa voz, intentar entender de dónde viene, intentar trabajarla a nosotros mismos, perdonar. O sea, un corazón resentido nunca es feliz. Volvemos a ser feliz con comillas. O sea, no conozco a nadie que más o menos le vaya la vida bien que tenga rencor. Al igual que a la gente rencorosa que conozco, siempre sufre, siempre está sufriendo. O sea, el rencor es una losa en la vida. Y yo os me digo que perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Es decir, he hecho la vista atrás, empiezo a mirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y digo: bueno, más o menos. Ahora, cuando vuelves y de repente te enquistas, mal, porque eso, el rencor nos intoxica de cortisol y nos impide en esta vida tener una salud adecuada. Entonces, yo he conocido gente que ha enfermado física o psicológicamente por rencor, que es que no puedes. Pero claro, es que el rencor es tensión, sistema nervioso simpático, nervio vago alterado, cortisol, cero oxitocina. Entonces, claro, hay que aprender a sanar esas heridas, que no siempre es fácil, ¿eh? Cristina, aquí lo cuento en un podcast y muchos de los que me escuchan saben que yo toda mi labor la empecé con la prostitución en niñas prostituidas, en temas de esclavitud sexual. Y ya trabajaba, o sea, y ahí empecé con el tema de las heridas. Y soy consciente que las heridas a veces son terribles. Y por eso dedico un capítulo en el libro el tema de las heridas. O sea, es decir, cómo sanar heridas. Incluso propongo, la terapia que yo empleo con mis pacientes, lanzo un capítulo que yo la llamo la terapia vitamina, como a mí me ayuda a tratar a mis pacientes, ¿no? Desde un punto de vista integral, desde la salud, desde la comprensión, desde el pasado, desde el futuro, y ayudando a desarticular esa voz interior.
Hay otro concepto en el libro que me encanta, porque además es un concepto de la socióloga Eva Youth del capitalismo emocional, ¿no? Que esto no es algo nuevo, porque ya en el 77, cuando nací yo, recoges las palabras de un filósofo francés que decía que estábamos acercándonos en un momento donde sería más sencillo hablar de sexo que de sentimientos. Así que, Marian, como nos escucha tanta gente, yo sé que tú eres súper crítica con aplicaciones como Tinder. ¿Qué le dirías al CEO de Tinder? Bueno, al CEO de Tinder, le diría tantas cosas al CEO de Tinder que no creo que me escuchara ni un minuto. Pues mira, quizás solo le diría una cosa, porque prefiero que conseguir una cosa que cientos, y es que solamente fuera posible tener 3 conversaciones abiertas a la vez. Porque si tú te das cuenta, Cristina, yo que hablo con muchísima gente que tiene Tinder, es que soy crítica porque veo el desastre que produce en el autoestima. Es verdad que tengo 2 amigas que han encontrado el amor de su vida y una paciente que lo ha encontrado, pero conozco tanta gente que ha sufrido que digo siempre, uno tiene que entrar en Tinder con un impermeable psicológico. Es decir, puede pasar cualquier cosa. Es que eso no tiene ley, es que es un sitio donde puede pasar cualquier cosa. Entonces, yo lo que le diría al CEO de Tinder es 3 conversaciones. ¿Por qué? Porque las mujeres, y esto lo he hablado muchísimo, y encima Judith Duportail, la francesa, que ha escrito el libro El algoritmo del amor, que es un libro que se lee en una noche, pero sobre cómo ella investiga Tinder. Ella se pasa un año consumiendo Tinder compulsivamente para investigar cómo funciona y le pide a Tinder que le mande un informe sobre ella. Y le mandan 800 páginas. Y entonces ella se queda absolutamente horrorizada de todo lo que saben de ella, del like, del no like, de cómo pone, del match, de lo que le gusta. Entonces ella investiga hasta las entrañas Tinder, y es un libro interesantísimo para cualquiera, no solo para el que esté Tinder, sino para entender cómo funciona el mundo hoy en día. La mujer, pues lo primero de todo, te eligen por una foto. Drama. Porque todavía, y como me dice un paciente que tengo en consulta, que es encantador, es de los tíos, o sea, es que es un tío que te lloras de la risa cuando te cuenta las cosas porque es divertísimo. Pero como dice él, yo soy físicamente un tío muy normal. O sea, a mí nadie me va a elegir por la foto, pero de verdad que yo en un acercamiento soy un tío encantador. Y es verdad, tío encantador, tiene su trabajo, súper normal. Pero claro, dice, no puedo conocer gente porque estamos con pandemias y tal, y por foto nadie me va a elegir, porque es que no me van a elegir, ¿no? Entonces creo que ser elegidos por una imagen crea muchísima angustia. Es la cultura de lo físico, de lo sexual, de lo erótico. Uno se mide por los matches, es decir, depende de cuántos matches me hayan dado. Ojo con cuidar Tinder como tragaperras emocional, es decir, como necesito, estoy solo en casa, me siento triste, me siento angustiado, necesito contacto, porque a veces necesitamos oxitocina, y como no vamos a pedir a la gente oxitocina por la calle, porque es un poco de cosa, pues usas Tinder y te llega oxitocina. Es decir, que muchas veces usando Tinder lo que buscamos es ese contacto, ese que alguien te abrace, estar con alguien haciendo un plan y sentirte solo, que alguien te escuche. Pero claro, eso es un tragaperras emocional. Y uno a veces en Tinder busca sentir la aprobación de los demás. Es que te puede hundir, ¿no? Me decía otro día un paciente, estaba escribiéndome con una chica, hemos quedado 2 veces, ha ido todo fenomenal, y el famoso ghosting ha desaparecido. ¿Qué he hecho mal? De eso te iba a preguntar. Sí. Y empieza, ¿qué he hecho mal? Y entonces me dice, es que es muy gracioso, este es otro que es muy gracioso, me dice, Marian, he apuntado todo lo que dije, todo lo que hice, para que me digas si en algún momento crees que lo hice mal. Pobre, porque es un tío súper normal. Y en principio yo, así como mujer inexperta en el mundo Tinder, digo, pues la verdad que me parece que todo fue razonablemente bien. Dice, no toqué ningún tema. Entonces, ¿qué pasa? Que vas perfeccionando el discurso en Tinder para evitar el ghosting. Entonces, como me decía otro día una chica, me decía, mira, María, ya no sé lo que es la imagen que tengo de Tinder, mía, la que doy en Tinder, a la que luego es la realidad. Y digo, yo creo que ya me he creado un papel, pero es que ya no quiero que hagan el ghosting. Entonces, ¿qué pasa? Que al final las mujeres están hartas de que las valoren por su físico y les digan cosas o barbaridades. Los hombres están hartos de que nadie les conteste. O sea, y con una tensión como generada entre sexos que hace mucho daño. Entonces, si solo hubiera 3 conversaciones, tú aprenderías a conocer a la persona enfrente, aprenderías a decir, oye, pues no estoy interesado, pasarías a otro. Es decir, habría yo he visto gente aquí en consulta con 100 conversaciones abiertas. Pero ¿cómo te da? Dices que ya me lío con qué he hablado con quién. No me extraña. Es una gestión, o sea, bastante. Es un trabajo en sí mismo. Oye, Marian, hablas, justo mencionas el tema del ghosting, que lo hablas en el libro y me encanta, las famosas bombas de humo, ¿no? Esa gente en redes que desaparece tras quedar o haber hablado un tiempo. Y me he acordado justo de lo que dice uno de los personajes en Fantasmas, que es el último libro de la escritora británica Dolly Alderton, que vino aquí al podcast y hablamos de este tema, y su personaje reflexionaba así, ¿no? Decía,
Los hombres de nuestra generación a menudo desaparecen una vez que han conseguido que una mujer les diga te quiero, porque es casi como haber terminado un juego, porque fueron los primeros en crecer pegados a la PlayStation y a la Game Boy. A mí me ha parecido brutal esta frase. Brutal. ¿Qué te dice? Brutal. Bueno, es que es un poco esto, ¿no? O sea, yo creo que al final uno tiene primero que saber lo que busca cuando va a estas aplicaciones, ¿no? A veces uno busca pareja, oye, que es que hay gente que busca pareja, otros buscan paliar una sensación de vacío, otros buscan sacar una herida de otra pareja, que sé que lo has sufrido, entonces buscas, otro busca ese sentirte acompañado por alguien, es que es vuelvo a esto, ¿no? Es decir, mucha gente busca ese momento de sábado por la noche, 11 de la noche, solo en casa o sola en casa, ojo, esa sensación de angustia, tengo 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos y nadie, no tengo plan. Y entonces uno, según las expectativas que tiene, va avanzando en quedo, empecé a acostarme con alguien esta noche y tener eso, pues punto y final, ¿no? Esa mezcla de dopamina y oxitocina. Pero de repente hay hombres que consiguen que la mujer les diga, oye, me encanta, estoy contigo y tal, y hay hombres que dicen, ya está, consigo lo que quiero, ya, match, ok, ¿no? Done. Pero yo creo que hay tal mezcla de lo que busca la gente en estas aplicaciones. O sea, aquí sí que te diría, Cristina, que creo que efectivamente esto que dice la autora británica tiene razón, pero creo que hay muchísimos, quizá porque tengo 50 pacientes a los que he hablado con esto en profundidad en Tinder, ¿no? Entonces conozco gente que busca pareja, gente que lo hace de vía de escape, gente que tiene un mal día en el trabajo y dice, me descargo la aplicación y hoy quedo con alguien. Es decir, que no siempre es... hay gente que dice... O sea, que lo hace bien y dice, voy a intentar conocer a alguien de verdad. Hay gente que dice, quiero conocer amigos. Entonces, la sensación es de mucha frustración, porque las expectativas a veces son muy altas de lo que puedes conseguir. Encima yo tengo una frase que la digo, que es que tus expectativas y las de Tinder en general son distintas, ¿no? Si tú buscas encontrar pareja y Tinder no quiere que la encuentres para que vuelvas a usar la aplicación. Y luego es verdad que cuando lees el libro de Judith, que te lo recomiendo totalmente, ella te dice, esto lo explica ella que lo ha investigado, que la aplicación, todas las aplicaciones de estas de citas, investigan tu perfil, dónde trabajas, a qué te dedicas, qué tipo de, dónde vives, cómo eres físicamente, y ellos con su criterio, con sus algoritmos, te hacen tener las personas al lado que te pueden gustar más. Es decir, que ellos te eligen por una serie de criterios quién puede hacer mejor match contigo, son una serie de criterios. Pues si tú tienes un puesto de gran responsabilidad, no sé qué, si tú eres... Y eso... A mí me parece que es que estamos en manos de esos algoritmos que te manipulan de cierta manera y que tienes 800 páginas, o sea, me parece una cosa, o sea, 800 páginas para leer sobre uno mismo, me da un vértigo que te mueres, ¿no? Entonces creo que si uno quiere entrar en una aplicación de estas, que vaya con precaución, expectativas moderadas, que sepa lo que va, es decir, quiero pareja, quiero paliar, quiero algo rápido, ahora, ¿vale? Cuidado, quiero conocer a alguien. Evitar el ghosting, yo a todo el mundo le recomiendo hace muchísimos años, un acto de cobardía, no decir, oye, perdona, que al final, pues oye, pues no ha sido lo que yo esperaba, perdóname, o tal, hasta luego. O sea, mucha gente, yo tengo un paciente que me dice, es que lo mejor que tienen estas aplicaciones es el ghosting, porque así no doy explicaciones, pero tú que eso es un cobarde, porque claro, esto hace mucho daño, a nadie nos gusta que no nos den explicaciones, a nadie. Entonces, claro, creo que puede salir bien, pero las posibilidades de que esto te genere tristeza, vacío y que bases tu autoestima en la aplicación, ojo, ojo, porque de repente, y luego que no olvidemos que te eligen por la imagen. Y entonces, cuando una cultura que lo que estamos intentando es decir, oye, no, la imagen no es tan importante, lo importante es el interior y esa lucha interna que tenemos porque nos quieran como somos, estamos en unas aplicaciones donde te buscan y te eligen por tu físico. Ojo, esa dualidad que es un poco compleja. Sí. Esto justo me hace recordar, Marian, algo que decía con mucha gracia a pie de alfombra roja la actriz Ana Milán. Ella decía que no es lo mismo estar soltera que estar sola. Y tú dices además que la soledad bien elegida es el camino de partida para el autoconocimiento, ¿no? Igual deberíamos hablar más de esto también. Bueno, efectivamente. Bueno, Ana Milán es un genio en esta frase, o sea, me parece, lo he visto, su vídeo y esa mirada que pone al despedirse de los periodistas es que me parece espectacular, ¿no? Pero sí, es decir, uno puede no tener pareja, pero está en un proceso de uno con uno mismo maravilloso, de conocimiento, de crecimiento personal, de disfrute de los amigos o de la familia, cosas que a veces no haces cuando estás en pareja. Es decir, a veces esa soledad uno piensa que es que siempre es como un estigma de pobrecito, nadie te quiere.
Yo lo cuento en el libro, que en una boda, estaba soltera, se me acercó la madre de la novia y me dijo, ay, pobre, pero seguro que te llega pronto. Y le dije, oye, pero escúchame una cosa, que nadie te ha pedido opinión, ¿no? Pero nos lo dijo a las 3 que estábamos solteras y una de ellas se quedó muy tocada, una de mis amigas. Dígame, oye, que da igual, que ya nos llegará si nos llega, y si no, pues oye, aprender a vivir en soledad, pero con todas las herramientas que tiene esta vida tan apasionante, ¿no? Pero efectivamente, o sea, yo creo que yo tenía un apartado en el libro, que luego lo he ido desmenuzando y lo he puesto a lo largo del libro, que era sobre la soledad. Es decir, había investigado muchísimo sobre la soledad. Hay un libro del médico general de Estados Unidos que ha publicado justo en pandemia, que se llama Juntos, el poder de la conexión humana, y trata sobre el problema de la soledad en el primer mundo. Es decir, todo lo que ha sucedido en el primer mundo debido a la soledad. Ministerios dedicados a la soledad. En Reino Unido tienen un ministerio, el Ministerio de la Soledad, ¿no? En Japón, esto es una cosa que he contado muchas veces, en Japón hay gente mayor que delinque pequeños hurtos, pequeñas cosas para ir a la cárcel, porque en la cárcel hay planes, porque hay gente, porque tienes en un comedor con presos, porque tienes actividades conjuntas y tú estás en tu casa solo, todo el día, solo. Es decir, la soledad, ojo, es muy puñetera, pero la soledad bien enfocada, es decir, yo elijo ahora mismo estar solo o estar sola para crecer, para reencontrarme, para encontrar mi camino, para estar bien conmigo mismo. Es decir, ese camino de autoconocimiento en una soledad bien elegida es buenísimo. ¿Por qué? Porque a veces necesitas alejarte de todo el ruido, todo el estruendo social alrededor, inclusive pantallas, etcétera, para decir un momento, ¿en qué punto de mi vida estoy? ¿Qué quiero? ¿Qué busco? ¿Tengo algo que cerrar? ¿No me está yendo bien este tema porque tengo algún tema detrás de mí que no funciona como me gustaría que funcionara? Y entonces, en ese momento, uno crece y uno de épocas de soledad bien enfocada sale muy fortalecido, ¿eh? Y Ana Milán tiene razón, es decir, seguramente está sola estupenda, haciendo un trabajo de crecimiento personal, pero es verdad que a veces se juzga la soltería de una forma un poco dura. Marian, tengo como 3 hojas más de entrevista, pero llevamos casi hora y media, y hay un concepto del libro que me ha gustado mucho porque me ha sorprendido, el tema de las personas tóxicas. Y tienes un planteamiento de las personas tóxicas que me ha gustado mucho, porque tú dices que una persona no es tóxica de por sí, es tóxico el efecto que genera en ti. Y a mí esto me suena a cuando Patri, psicóloga, dijo en este podcast, tu madre no te estresa, te estresas tú. Explícanos este concepto de la toxicidad. Bueno, lo primero de todo es que la persona vitamina salió porque en una conferencia en México hace muchos años empezó todo el mundo, porque entonces mi suegro es tóxico, porque tal mi suegro es tóxico, porque no es que es tóxico. Y en un momento dije, vamos a ver, ellos no son tóxicos. Lo tóxico es el efecto que producen en ti, porque te intoxican de cortisol. Es decir, o sea, me parecía como clave. No sé, a veces hace falta también decir, oye, que sí, que hay gente que es más difícil. De hecho, yo en el libro digo que hay un concepto que no me gusta nada, pero que yo suelo decir que existe el tóxico universal, que no es que sea tóxico universal, sino que es una persona que ha sufrido tanto, que lo ha pasado tan mal, que afecta a muchas personas del entorno. Y luego el tóxico individual, que es aquel que por alguna razón te afecta a ti desproporcionadamente. O sea, gente que de repente tiene 1 trillón de amigos, pero que a ti se pone de los nervios, te pone en estado de alerta. Entonces, eso es la primera clave. La segunda clave es que nosotros tenemos... y entonces en plena conferencia, de repente dije, mira, lo que hay que hacer es rodearse. Y se me ocurrió personas vitamina. Y entonces pensé, qué gran frase. Porque como soy en la teoría que hay que transmitir lo bueno, o sea, mi primer libro es cómo hacer que te pasen cosas buenas. El segundo libro es personas vitamina. O sea, me dijo el otro día una señora en la feria del libro, me dijo, me encanta porque eres la de las cosas buenas y la de las personas vitamina. Ay, qué buen título. Me encantó. Entonces, me pareció que era un tema apasionante, y efectivamente las personas tóxicas pues son las que te suben el cortisol. Es que sí, efectivamente, y son las que te ponen en modo alerta porque te sientes amenazado, humillado, criticado, poco querido, poco atendido, y eso te hace sufrir mucho. Es decir, es que nadie quiere sentirse mal con otra persona. Queremos que cuando estemos... Yo siempre digo que las personas tóxicas son aquellas de tu entorno, es decir, el que ves una vez al año en la playa 3 días, pues es un tío difícil. Ese tío pues te afecta 3 días al año. Pero las personas tóxicas, por el efecto tóxico, son esas personas recurrentes que están en tu día a día. Gente de tu trabajo, gente de tu familia, gente de tu entorno más cercano, ¿no? Que son personas que al tratarlas mucho notas que tú no estás físicamente y psicológicamente igual cuando piensas en ellos o cuando estás cerca de ellos. Ojo también cuando piensas en ellos, que este verano hablando con una amiga me decía,
es que ahora estoy pensando en mi suegra que estoy viviendo estos meses con nosotros. Digo, pero si ahora no está tu suegra aquí, estamos de vacaciones. Pero solo pensar, efectivamente, solo con pensar se activa ese estado de alerta y se sube el cortisol. Y en cambio, ¿cómo me convierto en una persona vitamina? En 5 pasos. En 5 pasos. Déjame que te lo piense. Vamos a ver. La persona vitamina, bueno, antes de esto, primero de todo, si estoy intoxicado de cortisol, es muy difícil que yo sea persona vitamina. Y entonces, lo primero de todo, es decir, ¿estoy intoxicado de cortisol? No, normal, bueno, no es la peor época de mi vida, vale. Segundo punto, ¿soy de aquellos que juzgo o soy de aquellos que intento comprender siempre? ¿Soy de aquellos que intento hacer la vida agradable a los demás? Es decir, cuando estoy con alguien digo, pase lo que pase ahora mismo, lo que más me interesa es que esta persona esté a gusto conmigo. Tercer punto, intento que la gente sonría, intento que la gente ría cuando está conmigo. Es decir, sacar esa sonrisa a alguien, o sea, no tiene precio, ¿eh? O sea, a mí, estar con alguien que te saca una sonrisa me parece que es algo que no tiene precio. Otra cosa que yo digo mucho es que las personas vitaminas son aquellas que cuando te pasa algo bueno, lo disfrutan incluso más que tú. Es una cosa que me encanta, ¿no? Tú le estás contando a una amiga, a un amigo, a tu padre, a tu madre, a tu marido, tú estás contando algo y notas que se está emocionando como tú te emocionas. Bueno, pues eso, es que me parece que no tiene precio. Me parece, o sea, es como que yo siempre digo que es mi linda de la persona vitamina. Cuando me pasa con alguna amiga, me pasa con mi marido, que es muy así, ¿no? Que es que a mí, yo lo hago mucho, pero porque siempre he sido muy pasional. O sea, a mí cuando la gente me cuenta algo, o sea, me bebo sus palabras. O sea, estoy escuchándole y digo, ¿y entonces qué pasó? ¿Y qué sucedió? Y como si me fuera la vida en ello. Pero es que, no sé, de cierta manera me va la vida en ello, porque como vivo las cosas con tanta ilusión y tanta pasión. Y otra es intentar siempre desearle que me pase lo mejor. Es decir, esa envidia tan puñetera que tenemos, ¿no? Es decir, oye, pues me han ascendido a mí, pues a ti y a mí no, pues oye, qué mala suerte, pero me alegro por ti. Que hagamos ese esfuerzo siempre de, pues me alegro por ti. Es que me alegro por ti. La embarazada, la mujer que no se queda embarazada y va y se queda embarazada su compañía de trabajo. Y ese primer punto, pues yo me lo merezco más. No, me alegro por ti. Porque si a nuestra mente la educamos a esos pensamientos compasivos, agradables, de gratitud, de cariño, afectivos, es que estos son rutinas cerebrales y al final esto se acaba convirtiendo en lo que nos convertimos. Es decir, como nosotros tratamos los pensamientos que introducimos a nuestra mente, las frases, las rutinas de comportamiento con las demás personas, acaban transformándonos en personas vitamina o en personas tóxicas, porque a veces es tal el batiburrillo de rabia y enfado que hay en nuestra mente hacia ciertas personas que es imposible transmitir oxitocina y poder vitamínico. La bondad y el altruismo, ¿no, Marian? También. Yo soy una gran fan de la solidaridad. Me cambió mi vida en muchísimos aspectos. Fui a Camboya, fui al Bronx, fui a la India. He hecho muchísimo voluntario a lo largo de mi vida. Ahora no lo hago, que la vida no me da, pero me encantaría. Siempre digo que cuando mis hijos sean un pelín más mayores me los voy a llevar a sitios donde yo estuve, pero me parece que transforma el corazón. O sea, la solidaridad, el altruismo, hacer cosas por los demás. Lo recomiendo muchísimo a mis pacientes, ¿no? Es decir, vete a ayudar a un hospital, a niños pobres, a lo que sea, a algún sitio donde tú puedas desprenderte de esos pensamientos tóxicos y relativizar todo, ¿no? Estaba el otro día con un paciente que estaba ayudando para gente que saliera a Afganistán y me dice, ¿cómo relativizas todo, María? O sea, me dice, mira, yo el tema este de mi madre se me olvidó. Tal, claro, si te vas a Afganistán, lo último que te acuerdas es de tus personas tóxicas de Madrid o de España o de tu pueblo. Es decir, es que todo lo relativizas y dices, oye, es que la vida también hay que dar un puntito de perspectiva. Y estas cosas tan terribles que pasan en el mundo. Ahora estoy viendo el documental del 11S. Yo también lo he visto en Netflix. ¿Te parece brutal? Me ha parecido alucinante. O sea, no he visto, o sea, la explicación. O sea, la explicación, o sea, cómo está hecho, cómo tienen los... O sea, me tiene loca, ¿no? Y cómo de repente dices, yo estoy sentada a mi marido y le cojo de la mano cuando ves, oyes, a la gente que llamó a sus familiares para despedirse desde el avión del que se iba a estrellar y te das cuenta de, bueno, al final la vida es lo que tenemos, es un regalo y hay que disfrutar de lo bueno que tenemos y luchar porque lo malo nos afecte lo menos posible o gestionarlo de la mejor manera posible. Mira, un amigo mío, José Carnero, que desde aquí le mando un abrazo, él dice una cosa que es buenísima cuando le pregunto ¿cómo estás? Y me dice, quitando lo malo, muy bien. Buenísimo.
Es buenísimo, es que es buenísimo, parece una gran frase de una sencillez y de una claridad espectacular. Total. Marian, me ibas a dar antes 2 conclusiones del podcast, lánzamelas ya, antes de cerrar. 2 conclusiones del podcast. La primera es que nos rodeemos de personas vitamina, que inyectemos oxitocina a los que nos rodean, que escuchemos con atención, que si podemos abrazar, que abracemos, es decir, que permitamos esa oxitocina bajando los niveles de cortisol. Y la segunda es que no tengamos miedo a potenciar nuestra corteza prefrontal, es decir, a convertirnos en personas que no necesitan la gratificación instantánea, que pueden no depender de la pantalla, que pueden poner la recompensa, que leen un libro y lo leen con concentración y dejan todos los artilugios electrónicos, porque quien tiene mejor corteza prefrontal filtra mejor la información, sabe más de las cosas, sabe poner la recompensa, sabe gestionar sus emociones y sus impulsos, y encima, si te rellenas de oxitocina, te conviertes en una persona mucho más empática y una persona vitamina para los que te rodean. Qué bonito, Marian. Bueno, yo espero que como no hay 2 sin 3, hay una tercera oportunidad de vernos y esa vez compartamos espacio físico para que te pueda dar un abrazo de 8 segundos o incluso 16, que te debo 2. Cuenta con la tercera, me parece estupendo. Tenemos temas de sobra. Cuenta con la tercera, que me encanta. Me encanta charlar contigo, Marian.